funciones de las enzimas en procesos de síntesis y de degradación que ocurren en la célula, ¿verdad? Y sabemos pues, que el conjunto de estos dos procesos pues, es lo que es el metabolismo celular. Y también explicar y describir la función de las enzimas en el metabolismo celular. Esto es bastante importante que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Porque debemos de saber cómo actúa nuestro organismo, cómo actúan las plantas, cómo actúan también los microorganismos, ¿verdad? El metabolismo es clave para poder comprender a cada uno de estos organismos. ¿Qué es el metabolismo? Pues es la suma de dos reacciones, ¿verdad? Tanto de construcción y de destrucción. Cuando hablamos de construcción, hablamos del anabolismo, ¿verdad? Que es la síntesis eh, de las enzimas. Y en la degradación, perdón, pues es la destrucción de estas mismas. Entonces, al conjunto de estas dos reacciones, pues le llamamos lo que es el metabolismo. Y pues esto lo vemos en el organismo de los seres vivos, ¿verdad? Acá están los tipos de metabolismo, que el anabolismo van a ser todas las reacciones de síntesis y el catabolismo son todas las reacciones de degradación. Para la ocurrencia de ambas, o sea que para que estas dos se den, los organismos hacen uso de diversas sustancias que actúan como materia prima o de sustancias que activan y regulan los fenómenos de degradación y de síntesis. En el caso de la célula, la ponemos como ejemplo para que su funcionamiento requiera de energía y toma del ambiente moléculas como polisacáridos, almidón y glucógeno. Los degrada y obtiene de ellas moléculas de glucosa que le sirven como fuentes de energía. En ese proceso de digestión que ocurre muchas veces como resultado de reacciones de hidrólisis con intervención de agua. La célula hace uso de catalizadores que controlan la ocurrencia y velocidad de la reacción sin causar daño a la célula y estas sustancias se les llaman catalizadores y también se le pueden denominar como enzimas y coenzimas. O sea que sí necesitamos, ¿verdad?, de las enzimas para que se puedan dar estos procesos, tanto también como la materia prima, ¿verdad? Porque si no tenemos alguna, pues no se da el proceso. Y si nos falta también las reacciones de las enzimas, también es difícil, ¿verdad? Poder degradar o sintetizar todo lo que se está, pues, en este caso, nutriendo, ¿verdad? Las enzimas son todas las moléculas de proteína que son muy específicas para cada proceso de degradación o de síntesis y trabajan bajo condiciones muy rigurosas, aunque tienen condiciones óptimas para su funcionamiento, ¿verdad? Vamos a encontrar también que hay enzimas de síntesis y enzimas también de degradación y de destrucción. En este caso, nosotros vamos a hacer ejemplos con enzimas como lo pueden ser la papaína, también enzimas como la tialina, ¿verdad? Entonces, para que vayamos viendo qué tipo de reacción en la que va a ocurrir. ¿Qué equipo y materiales necesitamos para esta práctica? Esta práctica la vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? En una donde vamos a ver la degradación o la digestión a través de la enzima tialina, bueno, ambas por la enzima tialina, solo con diferente materia prima. Entonces, únicamente el primer ejercicio, pues no lo vamos a lograr hacer en casa porque sí hay necesidad de agregarle pues ciertos reactivos, ¿verdad? De hecho, pues en los videos que yo les voy a compartir, ahí hay un procedimiento de cómo lo podemos hacer. Y el segundo ejercicio, pues sí es bastante sencillo que lo podamos hacer en casa. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? El termómetro para medir la temperatura, ¿verdad? De la solución que nosotros vamos a hacer. Necesitamos probeta o algún recipiente para poder también medir volúmenes, gradías, en este caso
cuando lo hacemos en el laboratorio, pues lo utilizamos los tubos de ensayo, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos la gradilla para poder colocar ahí los tubos, tenerlos ordenados y seguros para que nosotros podamos ver la reacción. Pero pues en nuestra casa es un poco difícil pues tener estos materiales, ¿verdad? Por eso les digo que, o este equipo. Por eso es que únicamente vamos a hacer el segundo procedimiento. Entonces, pero de todos modos les voy a explicar los equipos y materiales para poder realizar los dos. Se necesitan los 7 tubos de ensayo, vasos de precipitado o beakers, una pipeta graduada, pinza para tubo de ensayo, gelatina solidificada, 5 cucharas desechables, una caja de fósforos, almidón, lámpara de alcohol o michero, pipeta, lugol, alcohol etílico, ablandador de carne, saliva, agitadores, palillos de bambú para pinchos y rotulador permanente de punta fina. Ese es el equipo y materiales necesarios para poder realizar esta práctica. Disculpen, solo estaba viendo si estaba grabando. Muy bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder realizar esta práctica? Pues primero debemos de observar la digestión del almidón por enzima tialina encontrada en la saliva. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. El inciso A es, lo primero es recoger en un vaso de precipitado un poco de saliva de una persona, ¿verdad? Aproximadamente 8 mililitros. Agregar los 8 mililitros de agua a la saliva para formar una solución de saliva. O sea que se le agrega a esos 8 ml de saliva se le agregan 8 ml de agua, ¿verdad? Y para que nosotros tengamos una solución más diluida. Colocar parte de la solución de saliva en un tubo de ensayo y hervir sobre la lámpara de alcohol por 3 minutos. Preparar el segundo vaso de precipitado y ahí se va a hacer una disolución de 50 ml de agua y agregar 5 gramos de almidón. Esta se homogeniza, o sea, se mezcla, ¿verdad? Para tener una solución más homogénea. Enumerar 3 tubos de ensayo, del 1 al 3, ¿verdad? Por eso es que se pide el marcador. Colocar 5 ml de la disolución de almidón en cada tubo de ensayo. Añadir en el tubo número 1 la medida de una cucharada de agua. Añadir al tubo número 2 la medida de una cucharada de saliva que no esté calentada. Y añadir al tubo número 3 la medida de una cuchara de saliva previamente calentada. Si se dan cuenta, pues la materia que vamos a someter, ¿verdad?, a la descomposición, pues es la solución de almidón. Y luego, pues nuestras enzimas o los controles, por así decirlo, van a ser del G al I, porque ahí vamos a agregarle al tubo número 1 únicamente una cucharada de agua, que sabemos pues, que el agua no va a ejercer, ¿verdad?, ninguna reacción en nuestra materia, que es el almidón. El tubo número 2 se le agrega una cucharada de saliva no calentada. Pues aquí ya aplicamos lo que es la enzima, ¿verdad? Y en el último tubo, en el tubo número 3, se le agrega una cucharada de saliva que ya está previamente calentada. O sea, sometemos a la enzima a otras condiciones, en este caso, pues elevamos la temperatura, ¿verdad? Para ver cuál es la reacción. Y pues en el título dice que debe de haber una digestión del almidón a través de la enzima. Entonces, lo que hacemos es observar, ¿verdad? Pero a esto se le van a agregar 2 gotas de Lugol a cada tubo. Al tubo número 1, al 2 y al 3 se le agregan gotas de Lugol para poder observar la reacción. Bueno, el Lugol funciona, ¿verdad? Reaccionando cuando hay presencia de almidón en la muestra, ¿verdad? En este caso, en nuestras 3 muestras tenemos almidón, ¿verdad? En nuestros 3 tubos, pero se le agregó una enzima. Entonces, lo que vamos a ver es la digestión en este almidón, ¿verdad? Según
las enzimas que nosotros hayamos aplicado, ¿verdad? Y debemos de esperar 10 minutos y anotar los resultados en el cuadro número 1. Ver en qué tubo se observó la digestión, ¿verdad? Si es en el 1, en el 2 y en el 3. Pero para eso, pues yo les voy a compartir un video para que puedan ver cuál es la reacción, ¿verdad? Porque de hecho, pues en nuestra casa no tenemos el Lugol para poder ver la reacción, ¿verdad? Y todo el ejercicio terminado. Entonces, pero solo para que ustedes sepan cómo se haría, ¿verdad? Si estuviéramos en el laboratorio. Y en el procedimiento número 2, que es la observación de la digestión de la gelatina, por enzima ptialina. Si se dan cuenta, pues aquí cambiamos el almidón por la gelatina. Aquí ya variamos la materia, ¿verdad? En este caso, pues es una proteína. Y la enzima es la misma, es la enzima ptialina que está presente en la saliva, ¿verdad? Y también vamos a agregar otra enzima, que es la que está presente en el ablandador de carne, ¿verdad? Y de hecho, pues esta otra enzima la podemos encontrar nosotros en la papaya, ¿verdad? O también en la piña. Pero como en el ablandador ya viene pues todo procesado, ¿verdad? Entonces se pide el ablandador, pero si ustedes no tuvieran en su casa, pueden utilizar también esas dos enzimas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues enumerar los tubos del 1 al 3 igual, solo que estos tubos ya deben de tener gelatina. Por ejemplo, en su casa no van a tener ustedes los tubos, sino ustedes van a preparar gelatinas, puede ser de cualquier sabor, gelatinas en vasitos desechables, ¿verdad? De preferencia que sean transparentes y que la gelatina pues esté en la medida, digamos a la mitad del vasito aproximadamente para que se pueda ver la reacción. Puede ser de cualquier tipo, ¿verdad? De cualquier sabor. Entonces, aquí este procedimiento es para tubos, pero si ustedes ya tienen preparada su gelatina, ¿verdad? Que eso lo pueden realizar hoy la gelatina y mañana pueden hacer el procedimiento, ¿verdad? Para observar la reacción. Entonces, si estuviéramos en el laboratorio, nosotros agregamos al tubo número 1 una cucharada de la solución de saliva, pero este tubo número 1 ya debe de tener gelatina, ¿verdad? El tubo número 2 se le agrega ablandador de carne hasta cubrir la superficie de la gelatina con un palillo de bambú. Limpiar el palillo. El tubo número 3, que va a ser el testigo, a este pues no se le va a agregar nada, ¿verdad? O sea que vamos a tener la materia intacta, en este caso la gelatina intacta, ¿verdad? Entonces, pasando el procedimiento de tubos a vasitos, entonces ustedes ya van a tener sus 3 vasitos. Al vasito número 1 le van a agregar solución de saliva, una cucharada. Al vaso número 2 le van a agregar ablandador de carne, que puede ser una cucharadita, y este lo van a mezclar con un palillo de bambú, o puede ser palillo de dientes, dependiendo pues el tamaño del vasito, ¿verdad? Y luego al tubo número 3 no le van a agregar absolutamente nada. Y entonces debemos de observar la reacción que se va a dar ahí. Debemos de estar atentos al resultado que debemos de obtener, ¿verdad? Pues en este caso debemos de observar la digestión que se va a dar en la gelatina a través de las dos enzimas, ¿verdad? Que va a ser la saliva, o sea, la tialina, con las enzimas que están en el ablandador de carne, ¿verdad? Y ustedes pueden ver en el reverso del ablandador, pues, qué otras enzimas están presentes. De repente, pues, solamente es uno o pueden tener 2 o 3, ¿verdad? O más. Bueno, entonces vamos a esperar 3 minutos después de hacer estas mezclas de la materia con las enzimas, después de picar cada uno de los vasitos, ¿verdad? El número 1, pues se va a picar con un palillo que solamente se va a utilizar para ese vaso. Y al vaso número 2, pues también se va a picar, ¿verdad? Solamente con el palillo para picar ese vaso, para mezclarlo. No podemos llevar el palillo del ablandador para el palillo de la gelatina con saliva porque ahí estamos mezclando las enzimas, ¿verdad? Entonces
Nosotros queremos ver la reacción que ocurre en cada uno de ellos con las enzimas que nosotros le colocamos, ¿verdad? No tener esa mezcla porque si no se alteran los resultados. Bueno, después de haber picado eso, se va a repetir la operación, o sea, se va a hacer varias veces el picado durante 1 minuto para observar los cambios. Y después, pues, se anota en el cuadro de resultados número 2. Acá tenemos el cuestionario. Son 2 cuestionarios. Uno que es para las observaciones de la solución de almidón, ¿verdad? Y el otro cuestionario que es sobre la gelatina, ¿verdad? La reacción que se obtuvo en la gelatina según las 2 enzimas que se aplicaron. Y acá están los cuadros de resultado, que es lo que deben de llenar. Pues en este cuadro, como les dije, pues como si no se va a hacer el procedimiento, tampoco se puede responder, ¿verdad? Pero para que tengan una idea de qué es lo que se pide. En el tubo número 1, la solución más agua, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado después de los 10 minutos? Y el resultado, háblese de color y de la consistencia de la solución. En el 2, la solución más saliva sin calentar, también cuál fue la reacción. Y en el 3, la solución de saliva calentada, ¿verdad? Entonces, esos son los resultados para someterlos a análisis. Ahora, este cuadro sí es el que ustedes deben de resolver. En el tubo o vaso número 1, ¿verdad? Vamos a tener la gelatina más la solución de saliva. Después de los 3 minutos, ¿qué ocurrió? Después de los 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos y 7 minutos. En el vaso número 2, la gelatina más el ablandador, también qué fue lo que ocurrió. Y en el 3, ¿verdad? La gelatina testigo también. En el vaso 3, también hay que hacer el picado, ¿verdad? Solo tengan cuidado de no mezclarlo con ninguna de las enzimas, ¿verdad? Para ver la consistencia, el color y pues qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Pues esa sería la parte de las instrucciones y de la práctica que ustedes van a hacer. Yo les voy a compartir, son 3 videos. Primero es sobre la actividad, perdón, sobre el metabolismo celular en general, cuál es el procedimiento, ¿verdad? Cuáles son las reacciones que se dan. Después les voy a compartir el de la digestión y las enzimas. Y por último, cuál es la reacción que se obtiene a la hora de agregar una enzima, ¿verdad?, a una materia. Entonces, para poder comprender un poquito mejor el procedimiento que vamos a realizar. Entonces, se los comparto en estos momentos. Metabolismo celular. En las células de nuestro cuerpo constantemente ocurren reacciones químicas, como la construcción de macromoléculas a partir de monómeros, o la simplificación de estas en sus unidades básicas. Estas reacciones ocurren en todas las estructuras de la célula, pero principalmente en el citoplasma y el interior de sus organelos. La célula es considerada una maquinaria viva porque se autosustenta gracias a su directa relación con el medio que la rodea. Esto implica un constante flujo de materia y energía entre la célula y el medio. Podemos decir entonces que no existirá metabolismo si imaginamos a la célula como una unidad de vida aislada de su entorno. Al conjunto de reacciones químicas que ocurren al interior de la célula se le denomina metabolismo celular. La ocurrencia de estas reacciones es facilitada por enzimas. ¿Qué son las reacciones químicas? Son procesos a través de los cuales las sustancias químicas iniciales experimentan un cambio químico convirtiéndose en sustancias químicas diferentes. El anabolismo y el catabolismo. Las reacciones químicas que se producen dentro de las células pueden formar macromoléculas a partir de monómeros o generar moléculas más pequeñas. Según esto, podemos clasificar las reacciones metabólicas en 2 grupos, las anabólicas y las catabólicas. Al conjunto de reacciones anabólicas se le denomina anabolismo y al conjunto de reacciones catabólicas, catabolismo.
Número 1. El anabolismo. En las reacciones anabólicas se unen dos o más sustratos simples para producir moléculas más complejas. Un ejemplo de reacción anabólica es la formación de un polímero a partir de sus monómeros constitutivos, como es el caso de la glucosa. En este tipo de reacciones, las enzimas participan en la unión de las moléculas de los sustratos, formando enlaces entre ellas. Construir moléculas más complejas implica un requerimiento de energía química, el ATP, por parte de la célula. Esta energía es utilizada en las reacciones anabólicas para la formación de enlaces entre los sustratos. Número 2. Catabolismo. En las reacciones catabólicas se producen dos o más sustratos simples a partir de moléculas más complejas, como ocurre cuando un polímero se divide dando origen a sus monómeros. A diferencia de lo que ocurre en las reacciones anabólicas, en las catabólicas las enzimas rompen los enlaces de la molécula liberando energía. En algunas reacciones, esta energía es liberada en forma de calor, gracias a la cual nuestro organismo mantiene una temperatura constante, alrededor aproximadamente de 37 grados. En otras, la energía liberada es almacenada en forma de energía química en moléculas de ATP. El ATP es una molécula fundamental para la vida de las células, ya que proporciona la energía necesaria para que se lleven a cabo las diferentes actividades celulares. Está formado por fosfato y adenosina. Las reacciones metabólicas que se producen al interior de la célula ocurren rápida y eficientemente. No obstante, las mismas reacciones son lentísimas o imposibles de ocurrir fuera de los organismos. Esto se debe a las enzimas, que son proteínas que facilitan la ocurrencia de las reacciones químicas. A este proceso de facilitación de las reacciones químicas se le denomina catálisis. Las enzimas tienen otras propiedades. Número 1. Son específicas. Una enzima puede catalizar solo un tipo de reacción. Número 2. Son eficientes. Una misma enzima puede catalizar miles de reacciones químicas del mismo tipo una tras otra. Número 3. Su actividad depende de la temperatura y de la acidez. Las enzimas tienen una temperatura y un pH óptimos. ¿Cómo actúan las enzimas? Cada enzima es específica para una reacción química, ya que cada enzima puede unirse solo a un tipo de reactante o sustrato. Pero, ¿cómo se determina la especificidad de la unión enzima-sustrato? La especificidad de la unión enzima-sustrato está básicamente determinada por la forma de estructura tridimensional de las moléculas y por las características químicas de esta. Una explicación que los científicos han dado para la especificidad de la unión enzima-sustrato es el modelo llave-cerradura, según el cual la enzima tiene una forma complementaria a la del sustrato. Otra explicación para la especificidad de la unión enzima-sustrato es el modelo de ajuste inducido. Según este modelo, la enzima no tiene una forma completamente compatible con la del sustrato antes de unirse a él, sino que cuando el sustrato está muy cerca de la enzima, ésta modifica su estructura tridimensional, ajustándose a la del sustrato. Hola, mi nombre es Carolina. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Hablaremos sobre la digestión y cómo las enzimas actúan en este proceso. La digestión es el proceso metabólico de transformar los alimentos en sustancias o moléculas más pequeñas que el organismo puede asimilar e incorporar a su propio cuerpo. Este proceso requiere el rompimiento de sustancias químicas grandes, para lo cual intervienen las enzimas. Las enzimas son un tipo especial de moléculas que median o facilitan todas las reacciones del organismo. Funcionan colocando a las otras moléculas en la posición y momento preciso para que reaccionen. Como existen muchos tipos de sustancias distintas, de formas y tamaños específicos,
debe haber una enzima específica para cada reacción. Una buena forma de entenderlo es con el llamado modelo de llave y cerradura. Hay millones de cerraduras y cada una abre o cierra con una llave específica. Así, una enzima es la llave para permitir o inhibir cada reacción. En el caso de las enzimas digestivas, existen 3 tipos principales. Las amilasas, que degradan los almidones y los azúcares. Las proteasas, que rompen los enlaces de las proteínas. Y las lipasas, que rompen grasas. Hay algunos alimentos naturales que contienen enzimas digestivas. Por ejemplo, la papaya posee una enzima llamada papaína. La piña tiene alto contenido de bromelina. Estas enzimas ayudan a la asimilación de proteínas. Otras verduras, en especial las verdes como el brócoli, apio y perejil, contienen altas cantidades de enzimas. Ahora haremos una demostración de cómo funcionan las enzimas utilizando los siguientes materiales. Vamos a necesitar un paquete de gelatina simple o de sabor, agua, recipiente para mezclar y cuchara, palillo de dientes, 2 recipientes transparentes, una cocina, piña fresca, piña cocida y un refrigerador. Para iniciar este procedimiento vamos a preparar gelatina simple o de sabor según las instrucciones del paquete hasta que la llevamos a la refrigeración. Posteriormente tenemos acá una piña, la cual vamos a cortar en trozos de 2.5 centímetros cada uno. Vamos a cortar 4, que son los que vamos a poner a cocer hasta que estén bien cocidos. Vamos a colocar 4 y los demás los vamos a cortar, los demás trozos, y los vamos a dejar a temperatura ambiente. En este caso ya tenemos gelatina preparada para poder utilizarla en el experimento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarle trozos de piña fresca a cada uno de estos vasos que tenemos con gelatina. Mientras tanto también vamos a dejar que la piña que tenemos cocida esté a temperatura ambiente, que esté fría, que no esté caliente. En este caso vamos a hacer 2 ejemplos, uno con gelatina simple y otro con gelatina de sabor. Tenemos acá ya listos las gelatinas con la piña fresca. Ya también tenemos piña que está cocida. La colocamos de la misma manera que la piña fresca para observar si hay alguna diferencia entre la piña cocida y la piña fresca. Tenemos que observar, vamos a observar la diferencia. ¿Qué es lo que pasa con la gelatina según el estado de la piña? También ahora vamos a probar, acá tenemos papaya, que también tiene el mismo efecto, ¿verdad? Como ya lo dijimos anteriormente, contiene la enzima papaína. Entonces vamos a únicamente para que ustedes puedan observar el efecto similar que tiene la papaya con la piña. Muy bien, ahora podemos observar cómo la gelatina donde está la piña fresca se puede ver que se ha vuelto acuosa y en las otras se mantiene firme. Esto significa que la enzima que contiene la piña está comenzando a desintegrar la proteína que contiene la gelatina, que es el colágeno. Con la papaya se esperaría similar resultado que la piña. Ahora ustedes se pueden preguntar por qué hay una diferencia entre la piña cocida y la piña cruda. Muy bien, algo interesante es que los alimentos, al ser cocinados, las enzimas que estos contienen son inactivadas. Por eso nuestro cuerpo produce las enzimas de manera natural. Este día hemos aprendido sobre la digestión y la importancia de las enzimas en este proceso. Además de
consumir frutas y verduras para tener una alimentación sana. Ahora experimenta con la ayuda de tus padres y Muy bien, en el caso de los dos primeros videos, pues en el primero pudimos ver el proceso, ¿verdad? Del anabolismo y del catabolismo. Y ya en el segundo video, pues se ve la aplicación práctica, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con las enzimas cuando se coloca pues una materia, ¿verdad? En este caso es la gelatina o una proteína. Y pues claramente están los resultados, ¿verdad? Y pues eso es lo que más o menos nosotros vamos a realizar. Eh, Únicamente que las enzimas cambian en cuestión de la presentación y del tipo de enzima que vamos a utilizar, ¿verdad? Ahí pues utilizaron bromelina y papaína y en nuestro caso pues vamos a utilizar la tiolina y vamos a utilizar también las que estén presentes en el sazonador o ablandador, perdón. Si ustedes no tuvieran ablandador en su casa y tienen papaya, entonces lo pueden hacer con papaya. Y si no tienen papaya y tienen piña, pues también lo pueden hacer con la piña, ¿verdad? Lo único es de que nosotros no la íbamos a someter a otras temperaturas, ¿verdad? Sino que directamente en fresco para poder ver el resultado. Pero ahí dan el ejemplo, ¿verdad? De lo que ocurre también cuando se inactivan las enzimas. Entonces, está un poquito más claro, ¿verdad? Ahora les voy a compartir el otro video, que qué es lo que ocurre, ¿verdad? Con el almidón cuando le agregamos enzimas de la milasa. Entonces, se los voy a compartir ahorita. Investigamos la composición de la saliva y lo que trataremos de probar es la presencia de la enzima amilasa que degrada el almidón de los alimentos. Sabiendo que el yodo, que en solución alcohólica es color naranja, que cuando se combina con las largas cadenas de almidón forman un compuesto de poliyoduro, dando un color púrpura, y que cuando esas cadenas se acortan, el yodo se libera y el color se pierde, entonces trataremos de probar la acción enzimática de la amilasa sobre unas muestras de almidón de maíz. En el recipiente 1 tenemos media cucharadita de almidón a la que le agregaremos 2 cucharaditas de agua. Removemos y en el recipiente 2 vamos a agregar saliva de donantes voluntarios vamos a mezclar para que entre en contacto bien mezclado, para que entre en contacto bien con todo el almidón. Bueno, bien mezclado con todo el almidón. Bueno, una vez que tenemos las mezclas hechas que aparentemente se ven igual, vamos a adicionar las 2 gotitas de yodo en solución alcohólica y vemos la diferencia. Mezclen, por favor. En los dos casos vemos que al principio aparece la coloración púrpura. Vamos a agregar otra gotita más. Porque está el almidón todavía sin procesar. Vamos a dejarlo actuar. Vamos a agregar un poquito más para que se vea bien. Mezclen, mezclen, mezclen.
vamos a dejar actuar por 15 minutos para darle tiempo a la enzima amilasa que actúe sobre el almidón. Pasados los 15 minutos, podemos observar que en la muestra donde actuó la saliva ya casi no hay coloración, lo que indica que las cadenas de almidón fueron reducidas por la enzima amilasa. Vamos a comprobar con unas gotitas más. Dale. Ahí todavía quedan restos de almidón. Ya está. Todavía quedan restos de almidón, de todas maneras se ve el color mucho más intenso en la muestra que solo tenía agua. Listo. Bueno, la realización de este video nos permite volver a ver la experiencia para analizarla y compartirla con los alumnos que no estuvieron presentes. Muy bien. Entonces, este procedimiento, digamos que es similar, ¿verdad? Lo único que cambia aquí, pues, es la materia, ¿verdad? En este caso, pues, se utiliza almidón y se recuerdan, ¿verdad? Que decían en el video, pues, para cada materia o cada sustrato, pues, hay una enzima específica, ¿verdad? Entonces, por eso se utiliza la amilasa o la tialina, que es la encargada, pues, de desintegrar el almidón. Cuando no le agregamos agua, pues no va a haber digestión, ¿verdad? No, perdón, cuando no le agregamos la enzima, pues no vamos a ver el proceso de la digestión. Cuando le agregamos la enzima, entonces vemos, ¿verdad? La diferencia. En este caso, pues es la coloración, ¿verdad? Porque como le agregamos lugol al almidón para poder ver ese ejemplo a la hora de hacer la digestión. Y si nosotros le agregamos la condicionante a la enzima, que es llevarla a otra temperatura, pues también el resultado sería diferente, ¿verdad? Porque como hay inactivación de las enzimas, entonces no ocurre la digestión en ese proceso, ¿verdad? Entonces se evalúan las tres y pues se obtienen los resultados, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió en tanto tiempo? Si hubo digestión o no, según los sustratos que tenemos y la aplicación de las enzimas. Ese sería, digamos, el primer ejercicio, ¿verdad? El segundo, pues, es el que nos demostró ahí, supongo que es como una maestra o nutriólogo o algo, ¿verdad? Nos da con los procesos que ocurren con diferentes enzimas también y con diferentes sustratos, ¿verdad? Ese es un poquito más sencillo de realizarlo en casa con los materiales que podamos obtener nosotros en casa. Y hasta acá, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. No, ingeniera. ¿No? ¿Quedó claro? ¿Todo claro, jóvenes? Sí. Muy bien. Entonces, el ejercicio sí lo van a realizar ustedes en su casa, ¿verdad? Preparan pues las gelatinas, se lo pueden hacer hoy, si no tuvieran gelatina en su casa, entonces la compran mañana y lo hacen, ¿verdad? No hay necesidad de utilizar recipientes muy grandes y de hecho pues ahí hay un claro ejemplo, ¿verdad? Esos vasitos desechables transparentes para que podamos ver lo que ocurre, la reacción que ocurre ahí. Si ustedes quieren agregar otro tipo de enzimas para poder tener más interesante, digamos, los resultados, lo pueden hacer, ¿verdad? Porque de repente alguna enzima es más rápida que la otra, ¿verdad? Podemos hacer comparaciones de qué es lo que ocurre. E incluso podemos agregarle, ¿verdad? Otra condicionante, que es cocer las frutas y tener un comparador, ¿verdad?
tener la fruta en fresco, la fruta cocida y ver qué es lo que ocurre. Podemos agregar otra enzima que puede ser la tialina, que es nuestra saliva, ¿verdad? La podemos también calentar y la otra en fresco para ver qué es lo que ocurre. O sea, podemos hacer ese mismo ejercicio con diferentes enzimas para que sea un poco más interesante y podamos tener pues un poco más de discusión y análisis en los resultados, ¿verdad? Y pues de hecho, pues eso no lleva mucho tiempo, ¿verdad? Se puede hacer en un día porque lamentablemente pues no los voy a poner a comprar Lugol porque un frasquito pequeño es un poco caro, ¿verdad? Para que ustedes lo estén comprando solamente para una práctica. Esta práctica pues nosotros la vamos a hacer en el laboratorio. Ustedes van a llevar, eh, eh, pues en este caso, para hacer el primer procedimiento no necesitan nada, ¿verdad? Todo lo tenemos en el laboratorio. Tal vez almidón, probablemente. Eso sí les voy a pedir, pero sí eso se hace rapidito, ¿verdad? Yo tengo Lugol en el laboratorio. El día de hoy voy a mandar la propuesta para que la siguiente semana pues iniciemos nuestras prácticas en el laboratorio. Entonces yo les voy a compartir si la autorizaron o no, ¿verdad? De hecho hoy hablé con el coordinador para ponernos de acuerdo y para que él pues nos facilite, ¿verdad? La firma, porque si no está firmada por el secretario, pues no podemos nosotros llegar, ¿verdad? Entonces voy a sacar el listado de los grupos, solo que necesito de que me envíen el nombre del representante del grupo de cada grupo, ¿verdad? Ahorita todavía yo no les he asignado el número, pero no importa. Yo lo que necesito ahorita es el nombre del representante para que yo lo pueda colocar ahí, porque debo de enviar, digamos, la solicitud con el número de estudiantes, el horario que vamos a trabajar. Pues el horario que vamos a trabajar va a ser de 9 a 12, ¿verdad? Porque como les había explicado anteriormente, pues a veces se alarga, ¿verdad? Se alargan las prácticas y también se aprovecha para poder hacer varias de un solo, ¿verdad? No solamente ir por uno, sino ir por algo, ¿verdad? Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a tratar la manera también de compartir la clase en vivo, ¿verdad? Por lo menos algunos procedimientos, porque también a veces se hacen muy largas, ¿verdad? Las grabaciones, entonces para que los que no puedan llegar estén pendientes también de estar recibiendo la clase. Y vamos a tener también clase por la tarde, o sea, eso no significa de que si vamos por la mañana ya no vamos a tener por la tarde, no, porque todavía estamos pendientes con algunos temas, ¿verdad? Entonces, para que estemos ahí atentos, ¿verdad? A la programación y todo. Y se los digo con tiempo para que también no haya traslape con otras actividades que puedan tener, ¿verdad? Entonces, y también yo entiendo que si hay personas que trabajan o viven lejos, no van a poder llegar. Entonces, manden un representante que esté pues más cercano acá a Quetzaltenango, ¿verdad? Para que no se les dificulte también. Entonces, eh, no sé si tengan alguna pregunta en relación a eso. Yo les voy a mandar por grupo qué materiales tiene que llevar cada grupo. No todos van a hacer la misma práctica, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el grupo número 1, pues va a ser observación de estructuras y de organelos, ¿verdad? De la célula. Otro grupo, pues, puede hacer otra observación u otro procedimiento, ¿verdad? De los que ya hemos estado conociendo. Y pues cada grupo va a ir pasando en cada estación va a ir viendo qué es lo que van haciendo, ahora los resultados que van obteniendo. Pero sí, todos deben de reportar todos los temas que vamos a ir a ver pues ese día, ¿verdad? Entonces, también para que no se les vaya a pasar por alto que yo solo me voy a enfocar en mi tema y no le voy a poner atención a los demás. De hecho, ese día, pues yo voy a dar la explicación práctica de todos los temas, o sea, que
todos lo van a escuchar, van a saber de qué se trata, ¿verdad? Lo único sería que el resultado pues no lo van a poder realizar, pero sí lo van a poder observar, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo al máximo. Y las prácticas que quedan, pues también irlas haciendo, ¿verdad? Yo para ustedes tengo programada aproximadamente dos días de práctica, ¿verdad? Por los temas que todavía nos hacen falta, porque hay otros temas que podemos seguir haciendo en nuestra casa, ¿verdad? Que no hay necesidad de ir al laboratorio, porque ahorita pues nos queda el tema de la fotosíntesis y bueno, ahorita no tengo abierto el programa, pero son los temas que todavía nos falta observar, ¿verdad? La identificación de microorganismos, ese sí tenemos que ir al laboratorio, ¿verdad? Para poder hacer nuestras preparaciones y nuestros montajes y nuestras observaciones. Entonces, hay algunos que sí son necesarias, ¿verdad? Es el equipo. Ahorita les digo cuál es. Ahorita vamos por el metabolismo. Nos queda el tema de código genético. Esta práctica también la podemos realizar en casa. Nos falta la fotosíntesis, la selección natural, que también la vamos a hacer en casa, y la diversidad de la vida. O sea que, ¿qué es lo que vamos a ir a hacer al laboratorio la primera semana? Vamos a ir les voy a demostrar el equipo, ¿verdad? Cuáles son sus características, su uso. De una vez vamos a hacer preparaciones microscópicas con los materiales que nosotros llevemos. Vamos a ver las estructuras de la célula, ¿verdad? La función celular, la membrana y el metabolismo y la diversidad de la vida, ¿verdad? Esas son las prácticas que vamos a hacer en el laboratorio. Pero una las vamos avanzando un poquito, ¿verdad? De forma virtual. Muy bien, entonces eso sería, jóvenes, por el día de hoy. Estaríamos terminando con nuestra clase. Creo que están pendientes de que les suban los videos que les acabo de compartir. Ahorita se los voy a subir para si alguien los quiere ver después, para que los tengan ahí a la mano, ¿verdad? Entonces eso sería todo, jóvenes. Que tengan una buena tarde y siempre estamos en comunicación. Hasta luego. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniero.